Ya, se fueron muy en la volada ustedes, así que vámonos mejor a la clase. Ah, vamos a hacer un resumen más o menos de lo que vimos las últimas dos clases, que estamos viendo combinatoria. Recordemos que en la combinatoria vimos el principio multiplicativo, que el principio multiplicativo dice que para que ocurra un suceso simplemente vemos la multiplicación de las posibilidades. El ejemplo que vimos fue el de las matrículas del auto, que para ver las matrículas del auto teníamos que ver la probabilidad de que salga una letra y la probabilidad de cada uno de los dígitos. En principio multiplicativo es más o menos la misma que la anterior, solo que esta vez con respecto a la suma. Nosotros vimos también, recordamos lo que es la permutación, que la permutación lo que me hace es ver las posibilidades, solo que cuento todos los elementos, me importa el orden. Eso es una permutación normal. Entonces, como por ejemplo, esta de acá, en una carrera fue el mismo ejemplo que les di. En una carrera de automóviles hay 4 corredores inscritos, para evitar que haya problemas, se cambian los autos entre sí. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar? Entonces es 4 factorial. ¿Por qué? Porque es 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, en el primer auto se pueden colocar 4 corredores. En el segundo auto se pueden colocar solo 3 corredores. En el que sigue solo 2 y finalmente en el último solo puede haber un corredor. Y eso sería 4 factorial, que es 24. Vimos también la permutación con repetición, que toma todos los elementos, sin importa el orden. La única diferencia es lo que se repite. Eh, Creo que tengo una lista, Fernanda. Tengo que revisarla. Quería hacer una revisión de la guía antes de mandársela. Y quería ver esta clase, porque ya en esta clase nosotros ya vimos todo igual que la última clase. Solo quería que estuvieran más claros los conceptos. Así que yo creo que si la tengo lista, se las puedo mandar hoy día mismo. Si no, yo creo que el lunes. Y me di cuenta que no le subí el PPT, el último PPT de esto, al Classroom. Así que le voy a aprovechar de subir la guía y esto. ¿Ya? Entonces les decía, la permutación se consideran todos los elementos sin importar el orden y obviamente si se repiten los elementos. ¿Cómo lo sabíamos nosotros? Por ejemplo, dimos este ejemplo. Tengo los dígitos 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. ¿Cuántos números de 9 cifras se pueden formar? Son 9 dígitos, por lo tanto, por eso el 9 factorial. Y abajo se colocan los elementos de cada uno de los que se repiten. El 2 se repite 3 veces, por eso es 3 factorial. El 3 se repite 4 veces, por eso el 4 factorial. Y el 4 se repite 2 veces, por eso el 2 factorial. Entonces ahí me queda 9 factorial partido 3 factorial por 4 factorial por 2 factorial. Recuerden que les expliqué incluso que esto lo pueden sacar con la calculadora, aprovechando que estamos en clases virtuales, utilícenla. Y eso me da 1260. Y nosotros también vimos la permutación circular. ¿Cuándo se utiliza la permutación circular? Cuando mi ejercicio me dice de que estoy realizándolo en un círculo. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar 5 amigos? Era la cantidad de amigos menos 1 en factorial. Por eso queda 4 factorial. Nosotros también vimos la variación, que ¿cuál es la diferencia de la variación con la permutación? La variación no considera todos los elementos, es decir, considero solo una parte de la cantidad total de elementos, sí importa el orden, y obviamente en este caso no se repiten los elementos, porque también vamos a ver la variación con repetición. Entonces, ¿qué es lo que hacía? La fórmula era 10, era la cantidad que se está pidiendo, o la cantidad total, partido la cantidad total menos lo que se está tomando. En el ejercicio, a un concurso literario se han presentado 10 participantes con su historia.
El cuadro de honor lo forma el ganador, el finalista y la mención honrosa. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Por si acaso, lo estoy viendo rápido porque estos ejercicios ya los vimos. Este es, como les digo, un resumen de las últimas dos clases. Entonces tenemos que son 10 participantes y el cuadro de honor solo pueden formar 3. Por eso sería 10 menos 3, dejándome abajo 7 factorial. Entonces, 10 factorial partido 7 factorial me da que las combinaciones posibles son 720. Porque del total, que son 10, solo me interesan 3. Por eso es esto una variación. Tenemos también la variación con repetición, donde ahí se nota en forma de potencia. ¿Cómo en forma de potencia? El total de los elementos es la base y el exponente es lo que yo voy a tomar de ese total. De los dígitos del 1 al 7, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden tomar? Es decir, de los 7 dígitos, yo solo voy a ocupar 3. Entonces, eso es 7 elevado a 3. Ahora, ¿por qué yo sé que acá hay repetición? Porque obviamente las cifras se pueden repetir. Yo puedo tener el 777, el 777. Es un número de 3 cifras y que se está repitiendo en los dígitos. O, por ejemplo, el 222 o el 111. Entonces, para ver todas esas posibilidades sería 7 elevado a 3 igual a 343. La combinación, a diferencia de los dos anteriores, la combinación no se consideran todos los elementos y no me importa el orden. Esa es la principal característica, que no me importa el orden. Entonces, un ejemplo de combinación es, en una clase de 35 alumnos, se elige un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Acá, ¿quiénes de los 3 alumnos se toman? Me da lo mismo. No me interesa quién es primero, segundo, tercero. Solo me interesa que se elijan 3 personas. Por lo cual, no hay un orden. A diferencia del ejemplo de variación que vimos del cuadro de honor, donde había un finalista, un semifinalista y uno de honor, ahí sí me importaba en orden. Acá no me interesa. ¿Cómo se hace? La cantidad total de datos que estamos tomando, en este caso es 35, yo le voy a restar la pequeña cantidad que estoy tomando, que en este caso es 3, y lo voy a multiplicar por la pequeña cantidad que estoy tomando en factorial. Por eso el 3 factorial. Entonces me queda 35 factorial partido 32 factorial por 3. Si resuelvo eso, me da 6545. Y también teníamos y esto fue lo último que alcanzamos a ver la clase pasada, la combinación con reposición. Igual que en el caso anterior, no tomo todos los elementos, no me importa el orden, pero sí se repiten los elementos que estoy tomando. Entonces, vimos este ejemplo. En una pastelería hay 5 tipos de pasteles diferentes. Si se eligen 4 pasteles, ¿cuántas combinatorias posibles hay? Entonces, de 5, a mí me interesan 4. La fórmula dice que va a ser 5 más esa pequeña cantidad que estoy tomando, 4, y le resto 1. 5 más 4 son 9, menos 1, 8. Y en la parte de abajo, línea fraccionaria, va a ser 5 menos 1, automáticamente es un menos 1, multiplicado por la cantidad que estoy tomando, en este caso 4 factorial. Y ahí me queda 5 más 4 es 9, menos 1, 8. 5 menos 1 es 4, y ahí me queda 4 factorial por 4 factorial. Resuelvo esto y me queda 70. Y esto es lo que más me interesa que ustedes vean. Esta es la diferencia de cómo saber y cuándo usar permutación, variación y combinatoria. Si yo considero y tomo todos los elementos, el único que puedo usar es permutación. Si no considero todos los elementos, es decir, solo me importan algunos, puede ser o variación o combinatoria.
Si me importa el orden, solo puede ser permutación o variación. Y si no me importa, no tomo todos los elementos, es decir, tomo solo algunos, y no me importa el orden, solo puede ser combinatoria. Y de ahí podemos sacar las dos variaciones, o la otra variación es si se repiten o no se repiten los elementos. Por lo cual, para yo poder saber si es permutación, variación o combinatoria, es eso lo que yo me tengo que fijar. La cantidad de elementos que tomo y el orden. Veamos ahora con un ejemplo donde no van a saber de qué tipo es. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden escribir con los dígitos 1, 2 y 3 sin repetir? ¿Qué tipo de ejercicio sería? ¿Permutación, variación o combinatoria? Variación, pues. A ver, primero, ¿me importa el orden de las cifras? No, dice que no se vuelvan a repetir nomás. ¿Eso es un Exacto. orden o no? Ya sabemos, primero sabemos que no tienen repetición. Ya, eso es algo bueno. Primero. Segundo, número de 3 cifras que se pueden escribir con los dígitos 1, 2 y 3 sin repetir. Es decir, que sí me importa el orden. ¿Por qué sé que me importa el orden? Porque es un número. Y los números no es lo mismo si el 1 lo coloco en la unidad que lo coloque en la decena o en la centena. Así que cada vez que hablemos de números, ya se pueden hacer una idea de que sí me importa el orden. Como me importa el orden, solo es o permutación o variación. Como dijo, que si importa el orden sería permutación o variación. Es que, recuerda, Alain, el cuadrito que vimos recién. Sí, le tomé fotos y lo estoy viendo. Es que no vi que hay dos permutaciones y dos variaciones. Es que, Perdón. tranquilo, Alain, está bien, está bien. Lo que pasa es que las dos permutaciones son porque es permutación simple o con repetición. Y la otra variación es que es la variación normal y con repetición. Por eso hay dos tipos. Pero si hablamos Pero esta pedía que no se repitiera, pues no. exactamente, por lo tanto, solo puede ser o la permutación o la variación. Pero, ¿qué es lo que me hace la diferencia? Es que acá tomo los 3 elementos que me están tomando. De los 3 elementos, utilizo los 3. Por eso es una permutación, porque tomo todos los elementos posibles. Por eso me da 6, Ok. porque o puedo formar, sé que no es lo ideal, pero lo podemos incluso hasta anotar, porque son pocos los números. O puedo tener el 123, puedo tener el 321, puedo tener el 132. Y como digo, acá son ver temas de combinación, distintas combinaciones. El 213, Profe, usted el 3 que puso arriba con el signo de exclamación, que se me olvidó cómo se llamaba. factorial, ¿Cómo se llamaba? factorial. Factorial. Lo puso por el primer 3 que sale, que dice cuántos números de 3 cifras, o por La el cantidad, 3 que sale en los 3 dígitos. cuando dice 3 dígitos, ese 3 es por la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos estoy Ay, usando? Estoy usando 3, que son los dígitos 1, 2 y 3. Y fíjense que esas son las 6 combinaciones que puedo tener. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 12. Y no hay ninguna otra combinación posible. Ahora, imagínense la lata de comprobar manualmente todos esos datos. Por eso usamos la fórmula. Y yo por medio de la fórmula, ahora sí pude saber que eran 6 y saqué todas las combinaciones al tiro. ¿Duda por qué es permutación o quedó clarito por ahí? clarito. Ya.
Dice, esto lo hice el año pasado, así que lo cambio al tiro. No me cuesta ningún problema, fíjense. Borremos C y colocamos B. Ya, bueno, ya sabemos que es combinatoria, pero no importa. Dice, el tercero medio B dejó la sala sucia y desordenada después de realizar una convivencia. Si se ofrecen a ordenar la sala 14 personas, ¿cuántos grupos de limpieza pueden formarse si se desea hacer grupos de 5 personas? Sé que ya le adelanté qué tipo es, pero analicémoslo. Primero, no es permutación, porque de las 14 personas no voy a usar a las 14. Porque el mismo ejercicio me dice que voy a formar grupos de 5 personas. Es decir, ya no estoy tomando todos los elementos, solo tomo algunas de las partes. Por lo tanto, o es variación o es combinatoria. Luego, Sería fíjense, combinatoria, es combinatoria. ¿Por qué es combinatoria? Porque la porque no diferencia... importa ni el orden, ni los elementos, ni se repiten. Exactamente. Exactamente, Que exactamente. igual no importan los 5 que toquen. Exacto, solo me interesan los 5, no me interesa quién es primero, quién es segundo, quién es tercero. Solo me interesa de que estén esas 5 personas. Entonces es combinatoria. ¿Cómo sería la fórmula de la combinatoria? En la parte de arriba, la cantidad total de datos, que son 14. En la parte de abajo sería 14 menos la cantidad que estoy tomando. 14 menos 5, factorial, por el 5 factorial. Porque es la cantidad de elementos que estoy tomando solamente factorial. Resuelvo la 14 factorial partido 9 factorial por 5. ¿Qué es lo que hice? Fíjense. 14 por 13 por 12 por 11 por 10 por 9 factorial. Esto es solo para que vean la álgebra de esto. Dejo el 9 factorial tal cual. El 5 factorial que es 5 por 4 por 3 por 2. ¿Por qué hice eso? Porque el 9 factorial se puede eliminar con el 9 factorial de ahí. Y a la larga va a ser 14 por 13 por 12 por 11 por 10, partido 5 por 4 por 3 por 2. Eso es ya si lo ven sin calculadora. Si lo hacen con calculadora, es súper fácil. Profe, consulta, Dígame. cuando dice, por ejemplo, 9 factorial sería 8 7 6 5 4 3 2 1. Y el El 1 no, mismo, hasta el 2. y el mismo 9. Claro, pero al eliminar el 9 no debería eliminar todo lo de abajo también. Es que por eso dejé abajo el 9 factorial. Porque, ¿qué significa el 9 de abajo? 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Entonces, ¿para qué Pero escribir? entonces se repite el 5 el 4 el 3 y el 2. No, 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 no. Ese 5, este que está acá, 5, 4, 3, 2, es por este 5 factorial. Ah, ok. Por eso eliminé solo el 9 factorial, que sería lo mismo que eliminar el 9 de arriba con el de abajo, el 8 de arriba con el de abajo, y así. Entonces, ¿para qué escribir todo eso de nuevo si los puedo llegar y eliminar? Ok. Si lo resuelvo, eso me da 2002. Ahora, a ver si pueden pillar esta. Un barco tiene 10 banderas diferentes para hacer señales y cada señal se forma colocando 4 banderas en un mástil. ¿Cuántas señales distintas se pueden hacer desde el barco? Repito, un barco... Sería 10 partido en 10 menos 4. Primero, antes de ver eso, permutación, variación, combinatoria. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Sabiendo qué cosa Diría es, que es variación. podemos usarlo. Primero que todo, no es permutación. Porque de las 10 banderas, solo estoy usando 4. Variación o no, porque me están pidiendo hacer señales distintas con las banderas. Cuidado ahí, señales ¿Qué importa el distintas. orden?
es porque pueden repetirse. Pero en este caso no se repiten, pero en este caso señales distintas. Es como bien dice Line, es que me importa el orden. Por eso es variación. Como me importa el orden, porque no es lo mismo colocar una bandera roja en la primera parte que una bandera roja en la parte de abajo, a mí sí me importa el orden. Y al decirle señales distintas, es para que, acá le estoy diciendo que es sin repetición. Por eso es una variación normal. Y ahí sería 10 factorial, porque son 10 banderas, partido 10 menos lo que voy a usar, que son 4. Y ahí me queda 6 factorial. Entonces me queda 10 factorial partido en 6. Y eso me da 4320. ¿Duda, consulta, pregunta? ¿Estamos bien? ¿O se perdieron? Estamos bien. Ven que es lo que yo les decía. Esto es fijarse bien en la lectura, que por desgracia ustedes, como se consideran matemáticos, debo decir que se consideran débiles en la lectura. Pero es algo que van a tener que mejorar sí o sí tarde o temprano. Fijarse en los elementos que toma y si importa o no importa el orden. Y por supuesto, ahí sacando para ver qué tipo vamos a usar, si se repite o no se repite. Son los 4 elementos que tienen que fijarse bien en los ejercicios. ¿De cuántas maneras distintas o de cuántas maneras posibles se pueden ordenar 6 libros en un estante si 3 libros son iguales? Variación, permutación, combinatoria. Sería variación repetida. Ya, muy buena lectura en esa parte online, en el sentido de que se pueden repetir. ¿Por qué se pueden repetir? Porque acá te estoy diciendo que 3 libros son iguales. Por lo tanto, va a haber repitencia. Ya, sabemos que se repiten. Ahora la pregunta es, ¿permutación, variación o combinatoria? Partamos por algo súper simple. ¿Me importa el orden? No, no importa el orden. ¿Y cuál es el único donde no me importa el orden? ¿Son repetidas? A ver. El detalle acá es más simple todavía. ¿Cuántos libros tengo que ordenar? 6. ¿Y voy a usar todos los libros? Sí. Por lo tanto es permutación. Y como se repite, permutación con repetición. Ahora, ¿me importa el orden? Lo estoy ordenando, así que en parte sí. Pero el truco, para no confundirse en este, fue súper simple, fue en que voy a ordenar los 6 libros. Sí o sí. Es decir, tengo que trabajar con esos 6 libros. Y de esos 6 libros hay repetición. Entonces, como voy a trabajar con todos los libros que les estoy dando, es permutación. Porque no, si yo trabajara con de esos 6 libros, yo les digo ya, de los 6 libros voy a ordenar 4. Del total, tomo una parte. Entonces, como estoy trabajando con todos los libros, el único que me permite trabajar con todos a la vez es la permutación. Por eso sería 6 factorial partido por quién, por lo que se repite. Que es lo único que se repite, los 3 libros que son iguales.
Por eso es 6 factorial partido 3 factorial. Ahora, si me preguntan, queda bastante ambiguo la parte de que si me importa o no me importa el orden en la lectura. Pero, vuelvo a insistir, el único que me permite trabajar con todos los elementos es la permutación. Y con eso, yo ya me aseguré que solo puede ser permutación. Entonces, yo entiendo, vuelvo a insistir, de que queda un poco ambiguo si me importa o no me importa el orden. Pero el único que puedo trabajar con todos los elementos es la permutación. Bueno, ahí salió el tiro, pero dice, con los dígitos 5, 6, 7 y 8, es decir, con 4 dígitos, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar si las cifras se pueden repetir? De los 4 elementos que son, voy a tomar ¿cuánto? 3. Es decir, del total de elementos, voy a tomar solo algunos. Con eso yo ya sé que no es permutación, solo puede ser o variación o combinatoria. ¿Y yo qué les dije cuando hablamos de números? Cuando hablamos de números, el orden me importa. A ver, denme un... Ya. Les decía que de todos los elementos que son, el 5, el 6, el 7 y el 8, que son 4 elementos, me piden cuántos números de 3 cifras. Siempre que hablemos de números, me importa el orden. Entonces, lo único que me pueden importar el orden son permutación y variación. Y como de todos los elementos solo tomo algunos, es variación. Entonces, esta es una variación y para más remate, me dice el ejercicio, se puede repetir. Entonces, una variación con repetición. La variación con repetición me dice, tomo el total de datos y lo elevo a los datos que voy a usar, que son 3. Por eso me queda 4 elevado a 3. Y solo por si acaso, 4 elevado a 3 es 4 por 4 por 4. Pequeño recordatorio obligatorio, pero necesario. Y ahí me queda el 64. ¿Duda, consulta, pregunta? ¿Vamos bien? ¿O les cuesta todavía entender la lectura? Consulta, la tabla ¿nos las tenemos que aprender así de memoria o se puede estar con nosotros? Querido Alain, te lo voy a decir así. La prueba es online. ¿Tú crees que yo voy a ir a tu casa a revisar de que no estás usando la tabla? No, pero o sea, lo estoy preguntando tipo No, no, no. como recomendación, pues. Alain, yo te doy la autorización de para que lo utilices. No tengo ningún problema. Vale. Ya, Fernanda, con repetición, recuerda que tenemos permutación normal y permutación con repetición. Tenemos variación, variación con repetición, combinatoria, combinatoria con repetición. Entonces, si me dices si es con o sin repeticiones, para ver si utilizo la fórmula de lo que encontremos, por ejemplo, permutación, si usamos la fórmula normal de permutación o la fórmula de permutación con repetición. Si sabemos que es variación, es para saber si vamos a usar la variación normal o la variación con repetición. Si es combinatoria, la fórmula combinatoria normal o la fórmula de combinatoria con repetición. Porque técnicamente solo hay 3 posibilidades: permutación, variación, combinatoria. La única diferencia es que puede ser, como te decía, permutación normal o con repetición, variación normal o con repetición, combinatoria normal o con repetición. La única excepción
es que la permutación tiene una tercera alternativa. ¿Y cuál es la tercera alternativa? Es esta, permutación con permutación circular. ¿Y cuando se utiliza la permutación circular? Es cuando tengamos un ejercicio que utilicemos todos los elementos, que tenga un orden, solo que sea en un caso que sea en un círculo. Como por ejemplo este, de cuántas formas posibles se pueden colocar 7 llaves en un llavero. Todos los llaveros son circulares. Por lo tanto, es una permutación circular. Tomo todos los elementos, me importa el orden y están en un círculo. Es un caso súper puntual. ¿Cómo llegas a 700? No, no. Yo Porque creo- son 7 llaves, le resto uno por el hecho de que es permutación circular. Entonces me queda 6 factorial. 6 por 5 por 4 por 3 por 2. 6 por 5, 30. 30 por 4, 120. 120 por 3, 360. 360 por 2, 720. Ahí tienes tu 720 align que no O sea, sabías de dónde era. sí, pero o sea que puedo colocar una llave 720 veces de formas distintas. No, 7 llaves. 7 llaves en un llavero, tú tienes 720 posibilidades distintas de colocarlas. ¿Cómo de colocarla? Me confundí un poco con eso. A ver, dame un segundo. La cagué. Se enojó. Ya, como están cayendo en el tecnicismo, veamos así. No me digas si está volteada, si está para arriba, si está Ya, para abajo. Eso no, cuenta. tranquilo. Este es mi llavero. Tiene 4 llaves. Según lo que dice la permutación circular, es que estas 4 llaves yo las puedo colocar como 4 factorial menos 1. 4 factorial menos 1 son 3. Es decir, tengo 12 formas distintas de colocarlas. Obviamente sin que se repitan. Obviamente, lo que se hace es, y por eso la fórmula de permutación cuando es circular tiene una fórmula distinta. Porque ¿qué es lo que se hace? Yo tomo un punto de referencia. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero acá es donde se abre el llavero, donde yo puedo sacar las llaves. Y en base a eso, como ese como punto de partida, yo puedo hacer todas las combinaciones posibles. Si están aburridos, háganlo, porque me imagino que todos tienen llave. Obviamente prueben con una cantidad menor de llaves. Po. Profe, mi llave solo tiene una, que es la puerta cuando voy a salir. Ah, mira, Alain, te lo voy a hacer más fácil, ya que es una pregunta técnica nomás. Si coloco 2 llaves, según la permutación sería 2 menos 1 factorial. 2 menos 1 es 1. Sería una forma y sería cambiar la llave de posición, ¿o no? Escúchame. En este caso, si son solo 2 llaves, la única forma que yo puedo colocar, no sé si se ve, pero es una llave morada y una llave naranja. Según la fórmula matemática, la única forma que yo puedo colocar es morada y naranja, nada más. Esa es la única combinación posible que yo puedo formar. Porque son 2 llaves, 2 menos 1, 1. 1 factorial es 1. Esa es la única combinación posible que puedo colocar. Porque acá no es con o sin repetición, es simplemente la combinatoria. Y aparte, Alain, no te confundas de que lo vimos con probabilidad. Acá nosotros estamos hablando de las combinaciones a nivel matemático. Nosotros sabemos que a nivel de realidad a veces las cosas son distintas. Porque un ejemplo súper simple de esto es que hay ejercicios que no es imposible que pasen.
Por ejemplo, no sé, ejercicios que ustedes ya veían cuando chicos. Juanito va a la ferretería y compra 20 kilos de clavo. ¿Quién va a la ferretería normal y compra 20 kilos de clavo? Entonces, no te confundas por el léxico que se utiliza en el ejercicio. Por ejemplo, este yo sé que no va a pasar. En un restaurante hay 7 tipos distintos de jugos naturales. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 5 jugos naturales? Y con esto termino. Variación, permutación o combinatoria. Combinatoria. ¿Por qué, Marco? Porque ya que son como jugos, o sea, refrescos, se pueden agregar unos con otros, ¿o no? Ya. No estás tan perdido, pero estás bien. Primero, acá me están diciendo, de los 7, elijo 5. Es decir, ya del total tomo una parte. Primero. Segundo, cuando elija los jugos, no me importa el orden. Solo estoy eligiendo jugos. Por lo tanto, como lo único que no me interesa el orden es combinatoria. Y los jugos se pueden repetir, porque puedo pedir los 5 jugos iguales. Por lo tanto, es una combinatoria con repetición. La combinatoria con repetición viene siendo 7, el total, más la parte que estoy tomando, menos 1, 7 más 5 son 12, menos 1 es 11, partido 7 menos 1, son 6 factorial, multiplicado por 5 factorial, porque son 5 lo que estoy tomando. Es decir, que si yo tengo 7 jugos, de los cuales puedo elegir solo 5, existen 462 formas distintas de probar o de pedir ordenar esos jugos. Ah, porque Obviamente, como dijo, no hay un orden específico y se puede pedir de cualquier manera. Puede ser uno primero y después este otro. exacto. O puedes pedir los 5 a la vez y los 5 del mismo sabor o los 5 de distinto sabor. Claro. Por eso es una combinatoria con repetición. Yo pensé que era una combinación normal porque dice que solo es distinto los tipos de jugo. En ningún momento dice que se repite. Pero como que hay que usar un poquito igual la cabeza para saber Es que... que justamente el punto acá es que en ninguna parte te dice que solo no puedes repetir los jugos que eliges. Sí. Por eso les decía que lo primero de este tipo de ejercicios es leer bien. Ya, jóvenes, quedan en libertad de acción. A ustedes los veo mañana en diferencial. Vale.